Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la inauguración del quinto Congreso Estudiantil de Investigación de la Universidad Regional del Sureste. Antes de dar inicio al programa, me voy a permitir leer las medidas de seguridad que Protección Civil nos maneja en materia preventiva. Recomendamos a los asistentes ubicar las salidas de emergencia y rutas de evacuación, así como seguir las indicaciones en caso de sismo o incendio, mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de la Universidad Regional del Sureste. Este espacio cuenta con 4 salidas de emergencia a los extremos del auditorio. Recuerde que si tiene que evacuar, el inmueble debe hacerlo en orden, sin correr, empujarse y circular por la derecha. Seguir en todo momento las indicaciones del personal capacitado. Por su atención y colaboración, muchas gracias. Investigar es ver lo que nadie ha visto, es documentar lo que otros no han observado y sobre todo es apoyar al bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos todos al quinto Congreso Estudiantil de Investigación de la Universidad Regional del Sureste. Me permitiré presentar a los invitados de honor que nos acompañan en el presidio. En representación del maestro Miguel Ángel Hernández Mendoza, rector de la Universidad Regional del Sureste, nos acompaña la maestra en la Administración Educativa, Margarita Ricardes Smith, directora general de Asuntos Académicos. Contamos con la presencia del doctor Hermenegildo Velázquez Ayala, director del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nos acompaña el licenciado Marcial Efrén Ocampo Ojeda, director de Educación Superior de la Coordinación General de Educación Media Superior, Ciencia y Tecnología. El doctor en Salud Pública, Eric Azamar Cruz, asesor de la Jefatura de los Servicios de Salud de Oaxaca, y representante de la maestra Virginia Sánchez Ríos, secretaria de Salud y directora general de los Servicios de Salud de Oaxaca. Bienvenido. Asimismo, agradecemos a los diferentes directores de las escuelas y facultades de nuestra Universidad Regional del Sureste que nos honran con su presencia en este día. Al doctor en Arquitectura, Marco Antonio Silva Gutiérrez, director de la Escuela de Arquitectura. A la licenciada en Enfermería, Margarita Rosalba García Legaspi, directora de la Escuela de Enfermería y Obstetricia. A la maestra en Educación Superior, Diana Andrea Ortiz Torres, directora de la Escuela de Idiomas. A la licenciada en Nutrición, Ivette Santiago Serrano, directora de nuestra Escuela de Nutrición. A la doctora en Derecho, Gilma Gamboa Escobar, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. A la licenciada en Psicología, Sara Cecilia Martínez León, directora de la Facultad de Psicología.
Cirujano dentista Pablo Chagoya Pineda, director de la Escuela de Odontología. Agradecemos a nuestros compañeros coordinadores, a nuestros compañeros administrativos, pero sobre todo a nuestros compañeros estudiantes. Este Congreso Estudiantil es de ustedes y para ustedes y estamos deseosos de que lo disfruten. Como primer número del programa tenemos bienvenida por la Directora General de Asuntos Académicos, la maestra en la Administración Educativa, Margarita Ricardes Smith, en representación del rector de la Universidad Regional del Sureste, el maestro en Derecho Fiscal, Miguel Ángel Hernández Mendoza. Muy buenos días a todos. A nombre de la Universidad Regional del Sureste, brindamos la más cordial bienvenida a este evento inaugural del quinto Congreso Estudiantil de Investigación URCE. Antes que nada, permítanme hacerles llegar el saludo afectuoso de nuestro señor rector, maestro en Derecho Fiscal, Miguel Ángel Hernández Mendoza, quien por razones de su agenda lamenta no estar presente en este evento. Agradecemos la presencia de nuestros estudiantes, docentes, ponentes, asesores y en particular de los directores de escuelas y facultades. Y de manera muy especial agradezco a las personalidades que nos acompañan en la mesa de honor, el doctor Hermenegildo Velázquez Ayala, director del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, de quien reconocemos el apoyo y compromiso con la investigación. El licenciado Marcial Efrén Ocampo Ojeda, director de Educación Superior de la Coordinación General de Educación Media Superior, Ciencia y Tecnología, a quien agradecemos el acompañamiento y compartirnos su experiencia de más de 20 años en la planeación educativa y en los procesos de creación, actualización y pertinencia de programas educativos de nivel superior. Doctor en Salud Pública, Eric Azamar Cruz, asesor de la Jefatura de los Servicios de Salud de Oaxaca y miembro activo motivando y fomentando los trabajos de investigación como docente en la Facultad de Medicina y Posgrado de nuestra comunidad URCE. Haga llegar nuestros saludos a la maestra Virginia Sánchez Ríos, secretaria de Salud y directora general de los Servicios de Salud, deseándole mucho éxito en esta actividad que en este momento sabemos que está realizando. Y de manera muy especial, a nuestra coordinadora general de investigación, la maestra Patricia Vargas Benítez. Nuevamente, hoy nos reencontramos para celebrar por quinto año consecutivo el Congreso Estudiantil de Investigación. A diferencia del año pasado, en el que la pandemia nos obligó, no nos detuvo, pero sí nos enseñó nuevas formas de comunicarnos. En este momento estamos reunidos en este auditorio 2 de junio con el gusto de vivir e intercambiar experiencias con nuestra comunidad universitaria y disfrutar de las ponencias de distinguidas personalidades con amplio expertise en la investigación de diversas disciplinas. Me permito expresar de manera personal mi regocijo por la presencia de cada uno de ustedes en este cálido evento académico y mi invitación a que lo disfrutemos. Muy buenos días. A continuación tenemos un mensaje por el director de Educación Superior de la Coordinación General de Educación Media Superior, Ciencia y Tecnología, el licenciado Marcial Efrén Ocampo Ojeda.
Muy buenos días. Agradezco a la maestra Margarita la invitación. Acompañarlos en este evento que la verdad tiene características especiales, porque nos permite ver el interés que tiene la institución por fomentar una de las funciones sustantivas de la educación superior, que es precisamente la investigación. Yo creo que es parte importante de este proceso formativo de los jóvenes darle las bases, los elementos necesarios para que se empiecen a interesar en los procesos de investigación. Y aprovecho para saludar también al doctor Hermenegildo Velázquez Ayala, director del Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación en el Estado de Oaxaca, porque es la instancia responsable precisamente de gestionar y brindar los apoyos a este proceso de investigación. Es una actividad que se viene realizando de manera cotidiana, de manera permanente, con el esfuerzo y compromiso del doctor Hermenegildo y de todo el equipo de trabajo que lo acompaña. Y desde luego al doctor Eric Azamar, que es representante de la Secretaría de Salud, que en los datos que nosotros normalmente revisamos en el formato 911, que es la fuente de información estadística para la educación, en todos sus niveles logramos conocer cómo se comporta cada uno de los diversos sectores en este aspecto. Y desde luego un reconocimiento muy especial a la maestra Patti Vargas. De verdad, creo que es de reconocer el esfuerzo de quienes se comprometen y participan en este tipo de actividades. Un reconocimiento y una felicitación, porque no solamente hace el trabajo al interior de la institución, va más allá. Y le agradezco tanto a la maestra Patti como a la maestra Margarita el apoyo que nos está brindando en este momento. Realizamos en el Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud un proyecto que no llega a investigación. Es un análisis acerca de cómo están los chicos que están egresando de nuestras instituciones de educación superior en las carreras de la salud. Queremos saber si lo que están recibiendo en cada una de las aulas corresponde realmente a las necesidades que deben de tener para desempeñarse exitosamente en su ejercicio profesional. Pero el análisis va más allá. No solamente se trata de conocer cómo están cuando llegan a un centro de salud. Hacer un análisis longitudinal durante un año para al final saber qué tanto impactó la práctica en el desarrollo de sus conocimientos. La verdad, es un análisis, un estudio que esperamos los resultados tengan un fuerte impacto en las instituciones de educación superior, porque les permitirá retroalimentar sus planes y programas de estudio para poder integrar, agregar nuevos elementos que permitan formar más y mejores profesionistas. Y desde luego al sector salud eso les va a permitir tener mejores recursos humanos para poder desempeñarse exitosamente en esta función que es remediar y atender los problemas de salud. Me permití hacer algunas indagaciones, como les comentaba, en los formatos 911 del Sistema de Educación Continua, y encontramos que en el estado de Oaxaca tenemos 3,046 investigadores declarados por las instituciones de educación superior. Independientemente que si hagan o no investigación, tenemos 3,046. De esos 3,046, 2,534 son investigadores de cualquier naturaleza. Y solamente tenemos en el Sistema Nacional de Investigadores en el Estado, en sus diversos grados, diversas categorías, 498, menos de 500. Creo que somos uno de los estados, y el doctor debe tener mejores datos, que no estamos exactamente en la punta del registro. Y solamente tenemos 14 investigadores eméritos. Los podemos contar con los dedos de las manos, los 14 investigadores. Yo tengo mis dudas al respecto de los datos, porque teníamos, en el 2017-2018 teníamos 8 investigadores eméritos y ahora tenemos 6. Digo, hay muchas causas naturales por las cuales pudieron haber disminuido esos 2, ¿no? Son gente que tienen una edad ya avanzada y probablemente la pandemia pudo tener alguna influencia en esta parte. Y en el tema de investigaciones que también se realiza, tenemos un total de 495 proyectos de investigación en el ciclo escolar que terminamos.
de los cuales 241 fueron terminadas y 254 se encuentran en proceso. Lo curioso es que muchas de estas investigaciones son de carácter básico. Alguna vez platicaba con un rector de algunas universidades y me decía, mira, ¿cómo se ven mis investigaciones? Se ven muy bonitas, la verdad. Decoran las oficinas. La investigación básica, está bien, hay que hacerla, pero creo que es más importante hacer la investigación aplicada, que realmente atienda y remedie problemas, no solamente en la ciudad de Oaxaca, en cualquier parte del estado y del país. Tenemos problemas muy graves en el estado y creo que todos lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer con la basura? ¿Qué tenemos que hacer con el agua? Creo que son dos de los aspectos que tendrían que preocuparnos, y hablo de gobierno, pero también se necesita la participación y contribución de los investigadores y desde luego de esta masa crítica que veo el día de hoy de jóvenes interesados en iniciar en los procesos de investigación. La verdad, reconozco que alientan esta actividad. La Universidad Regional del Sureste es de las instituciones pioneras en hacer esto. Pocas son las instituciones que tienen este trabajo de fomentar en sus estudiantes la inquietud por iniciar en la investigación. Los teóricos de la educación dicen que la investigación tiene que desarrollarse en los niveles de posgrado, y ciertamente así nosotros evaluamos la pertinencia y la calidad de un programa educativo porque pues, hay criterios ya definidos. Sin embargo, creo que la investigación tiene que empezar desde cualquier grado del sistema educativo. Tenemos que motivar a los jóvenes, incentivar en ellos ese interés por ir conociendo la realidad, y tal como lo dijo la maestra Patti en su introducción, empezar a conocer, indagar, para llegar a tener propuestas de solución. Muchas gracias, buenos días. Damos la bienvenida también, nos acompaña la licenciada en Administración Maribel Arango Bolaños, directora de la Facultad de Ciencias Administrativas. Bienvenida. La maestra Silvia Lois López Castellanos, subdirectora de la Facultad de Medicina y Cirugía. Y el doctor Ismael de Jesús Arjona Pérez, director de la Facultad de Medicina y Cirugía. Como siguiente punto tenemos un mensaje por el director del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, el doctor Hermenegildo Velázquez Ayala. Gracias. Buenos días a todas y a todos. La verdad, agradezco mucho, maestra Margarita, la invitación que me hicieron. Me hubiera encantado saludar al rector. Ya tiene rato, ¿no? Cuando menos antes de la pandemia, ya tiene rato que no nos hemos visto. Sin embargo, es cierto, las agendas de los rectores a veces son muy complicadas, ¿no? De los directores también, entonces es muy difícil. Déjenme decirles que este Congreso Estudiantil de Investigación, ya en su quinta edición, a mí me parece que cada año, a pesar de la pandemia, cada año va teniendo más solidez. Va incorporando a profesores, va incorporando a otros alumnos, incluso yo creo que va incorporando a directivos, para que la mayor parte de los estudiantes se pueda ir incorporando a esta actividad que es
muy atractiva, pero la investigación también es compleja, la investigación es difícil, como que los sujetos, los seres humanos, deberíamos de tener otros elementos, otras habilidades, aptitudes le llaman también algunos, competencias le llamamos ahora, para poder incorporarse a los procesos de investigación. Y en los procesos de investigación, hay una investigación que es bibliográfica, y esa es correcta. Cuando uno empieza o cuando uno intenta ver cuál es el estado del arte, de un tema que nos interesa, de una problemática que nos interesa, iniciamos con una investigación de carácter bibliográfico. Ya no les digo que en la biblioteca, es Internet ahora. Y entonces Internet nos permite profundizar en todas aquellas investigaciones que se asemejen, que se relacionen con nuestros intereses, que se relacionen con nuestros gustos. En múltiples ocasiones al investigador le dicen, quiero que investigues este tema. En otras ocasiones, que son las más, el investigador dice, yo voy a investigar lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa. En cualquiera de las circunstancias esto es válido. Pero también hay investigaciones de corte cuantitativo. Ve uno los números, ve uno las estadísticas. Esta es una investigación también que nos da luces de la investigación que nosotros pretendemos hacer. Y está la otra, la investigación quali, la cualitativa, que obviamente tiene mayor complejidad, mayor profundidad, pero que también es muy exitosa. Pero hay investigadores que hacen una mezcla y dicen, utilizo datos, utilizo números, utilizo estadísticas, pero también utilizo la parte cualitativa. También hago entrevistas a profundidad. Me interesa lo que el sujeto piensa sobre esta problemática, y entonces empiezas a construir un tema, empiezas a construir unos elementos que te van a dar seguramente una visión mucho más amplia del objeto de investigación. Por eso es bien interesante. Pero generalmente el estudiante y también algunos profesores dicen, hay que hacer investigación. Sí, pero no sé cómo se hace. Hay que presentar el proyecto. Sí, pero no sé cómo se hace. Hay que presentar estos elementos. Sin embargo, en la medida en que existe una mayor práctica en el proceso de investigación, la investigación se va haciendo más extraordinaria, más atractiva, más gustosa. Y entonces lo que estoy intentando decir es que hay que entrarle a los procesos de investigación. Hay que juntarse en la medida de lo posible con los distintos investigadores. De esa manera nos van dando elementos para que nosotros empecemos, nosotros quiero decir ustedes, los estudiantes, los jóvenes, inicien con esos procesos de investigación y que seguramente les va a gustar. Otro elemento que a mí me gustaría destacar es cómo en los diferentes campos educativos, cómo en los diferentes campos del conocimiento, pareciera ser que con las experiencias la práctica debe de empezar a tener mayor porcentaje. Ya saben ustedes, lo han leído, lo hemos discutido, teoría, práctica. Pareciera ser entonces
que para que los profesionistas egresados de las diferentes instituciones puedan tener éxito en el campo de trabajo, en el campo laboral, deberían de tener 80% de práctica, 20% de teoría. ¿Discutible? Sí. Algunos me dirán, no. 70% de teoría, 30% de práctica. Es discutible. Pero la experiencia nos ha mostrado y nos ha demostrado que es la práctica la que le permite al sujeto, al profesionista, ser cada día mejor. El ejemplo más típico, medicina. Si al estudiante de medicina teoría, sí, y cuando se enfrenta al paciente, dice, ¿y ahora qué hago? Pínchale aquí, apriétale aquí. Pues sí, pero no lo he hecho. O la típica enfermera, inyecta, pone una diálisis, ¿cómo le llaman? Híjole, pero no lo he hecho. No he tenido práctica. Incluso hasta el mismo derecho debe ser y es una actividad de mucha práctica. Este es un tema pues, que obviamente lo pongo a consideración, es discutible, sí, cómo no, pero la investigación es eso, ¿no? Es discutir sobre los avances, es discutir lo que existe, es ver las orientaciones, las opiniones que son diversas sobre un tema. Por eso es importante. Ahora sí, como dice aquel, yo tengo otros datos, ¿no? Son otros datos que a mí me parece que son importantes que ustedes, estudiantes de esta universidad, tengan. Miren, nosotros en el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología llevamos a cabo diferentes actividades. Actividades relacionadas con la presentación de proyectos. Y entonces resulta que la URCE ha participado también de manera muy activa en una actividad que nosotros llamamos Expociencia. Y entonces resulta que la URCE en el año 2019, la URCE participó en la Expociencia que nosotros organizamos y tuvo una acreditación. Acreditación se llama en el sentido de que ganó en la parte estatal, se va a la parte nacional, expone su proyecto y si a nivel nacional la acreditan también, se va a participar en términos internacionales. En el año 2019, entonces, la URCE tuvo una acreditación. En el año 2021, 2020 ya lo saben, no hubo. En el año 2021 ya tuvo 3 acreditaciones la URCE. Esas 3 acreditaciones son también del nivel superior. Pero en esta que organizamos ayer, antier, ya la URCE tuvo una acreditación en educación media superior, el bachillerato, presentaron sus proyectos. Y también tuvo una acreditación a nivel superior. Esto significa que desde educación media superior tendría que ser, cuando nosotros organizamos estas expociencias, participa educación básica, primaria, secundaria, vemos a los niños ahí, a los chiquitines, presentando sus proyectos. No sé, es extraordinario. Y media superior, así son los niveles y superior. Y entonces la URCE ahora ha sido acreditada también con un proyecto que ganó a nivel medio superior y otro que ganó a nivel medio superior. Entonces,
Estos datos son para que ustedes se enteren, sepan que lo que están haciendo en este Congreso Estudiantil muchas veces tiene también sus repercusiones en las actividades que se organizan a nivel estatal y que también repercuten a nivel internacional. En el año 2019, cuando la URSE participó de manera estatal, fue a participar y a presentar su proyecto también a nivel nacional. Y esta exposiencia nacional fue en Monterrey, Nuevo León, en donde la URSE logró una acreditación internacional, es decir, fue a presentar su proyecto a un pueblito que está ahí por donde le llaman Kazajstán. Por allá se fueron, ¿sí me explicó? Se celebró, según tengo entendido, en junio de 2020, y obviamente con motivos de la pandemia creo que fue diferido. Pero el asunto es ese, que la URSE está presentando sus proyectos. ¿Un proyecto qué es? Es un elemento de investigación. Un proyecto es estar presentando lo que los jóvenes, junto con sus profesores, están construyendo y lo están presentando. Y lo están presentando no de manera interna, sino también de manera externa a la URSE, es decir, en actividades estatales. Y también, afortunadamente, a nivel internacional. Y tener una acreditación a nivel internacional, pues yo creo que hay que ir diciéndolo cada rato, ¿no? La URSE participó en un evento internacional relacionado con la exposiencia, presentando los proyectos que le dan motivo también a los participantes en el Congreso Estudiantil de Investigación. Esto que les he comentado es también con el propósito que los que están iniciando el camino de la investigación da muchas satisfacciones. Yo espero que cada día, cada año, la URSE se vaya consolidando en esta actividad que es de suma importancia. Felicitaciones entonces para la comunidad de la URSE, porque están haciendo un trabajo excelente. Muchas gracias. Pues para nosotros que somos la familia URSE es realmente emocionante que lleguemos a este 5º Congreso Estudiantil de Investigación. Pero también, como bien dicen el doctor Hermenegildo, el licenciado Marcial, la maestra Margarita, nuestros invitados especiales del presidio en este día, es muy importante el reconocer que la investigación es uno de los matices que la URSE se ha propuesto en la formación académica de todos sus estudiantes, indistintamente del nivel educativo, media superior, superior y posgrados. En todos y cada uno de los programas académicos de nuestra institución se fortalecen las habilidades de investigación dentro de los diferentes mapas curriculares. Si bien es cierto, investigación no es algo que precisamente se visualice por las personas como algo fácil de realizar, la garantía es que una vez que alguien toca una situación de investigación y encuentra que le gusta, generalmente ese alguien, que podría ser cualquiera de nuestros estudiantes URSE, generalmente ese alguien se llega a apasionar por las actividades de investigación. Por eso en la Universidad Regional del Sureste estamos
fortaleciendo estas habilidades. Sabemos que el día de mañana esto va a impactar en beneficio de nuestra sociedad, en beneficio sustantivo de las mejoras a la calidad de vida de la sociedad, no solo la local, sino nuestro entorno completo desde diferentes parámetros y aristas, desde los diferentes perfiles y ámbitos profesionales en los que nuestros estudiantes como futuros profesionistas se desempeñan. Por eso queremos compartirles a todos los asistentes y mencionar los logros de investigación que la Universidad Regional del Sureste ha tenido durante este 2022. Hemos de contarle a los asistentes, comentarles que del 13 al 15 de mayo del 2022, y gracias a una colaboración que tenemos y una relación con nuestros compañeros de la red OSMO, quienes muy amablemente también participan en este congreso, ellos desarrollaron el Hackathon por la Salud, el primer Hackathon por la Salud by Red OSMO. Convocaron a estudiantes de toda la República Mexicana, a equipos que realizaron proyectos de investigación en jornadas de más de 72 horas para crear e innovar dentro de equipos multidisciplinarios y de equipos con varias instituciones. Y orgullosamente podemos decirles que alumnos de la Facultad de Medicina y Cirugía y de la Escuela de Arquitectura ganaron el tercer lugar del primer Hackathon por la Salud by Red OSMO con el proyecto Medigist. Los alumnos fueron Aranda Yesinari Dan Juan Cruz, Vanessa Galindo Quevedo de la Escuela de Arquitectura, Atsiri Cruz Camacho de Medicina y Cirugía y Óscar Alejandro Reyes también de la Escuela de la Facultad de Medicina y Cirugía. Otro logro importante que cabe hacer mención de nuestros estudiantes, pero esta vez en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, es año con año hay un colegio de abogados que convoca a un semillero de estudiantes exitosos para hacer la generación de semilla SEAD. Solo seleccionan 2 estudiantes por estado. La convocatoria es abierta a nivel nacional. Participan estudiantes de toda la República Mexicana y solo se seleccionan a 2 estudiantes por estado. Y orgullosamente podemos decirles que de las 5 ediciones del programa Semillas SEAD, en todas y cada una ha habido un estudiante URCE representando a Oaxaca. Y este año, en esta 5ª edición, los 2 seleccionados del estado de Oaxaca para el programa Semillas SEAD son estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, son alumnos URCE, Osmara Soledad Hernández Cortés y José Francisco Hernández Rojas. Otro logro que se ha tenido en investigación por parte de la Universidad Regional del Sureste, y aquí el maestro Hermenegildo ya les adelantó los datos, es precisamente la participación, como bien decía el maestro Hermenegildo, en la Expo Ciencias Vostok, Kazajistán, que efectivamente por cuestiones de pandemia fue diferida y fue realizada recientemente. Por eso la estamos comentando como un logro 2022, porque a pesar y pese a la pandemia, no se rindieron los organizadores del evento y tampoco nosotros para poder presentar el proyecto de nuestra estudiante, ¿sí? La egresada hoy, Flor de Montserrat Canseco López, quien participó del 26 al 30 de septiembre del 2022 en esta Expo Ciencias en Vostok, Kazajistán. Y yéndonos un poquito más cerca, tenemos también los logros obtenidos por la Escuela de Odontología en el 11º Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, realizado
precisamente la semana pasada, del 28 al 30 de septiembre del 2022, donde se presentaron trabajos de investigación, casos clínicos en modalidad oral y modalidad cartel, y nos complace mucho comentarles, compartirles que el trabajo titulado Conocimientos de cáncer oral en la población de Oaxaca, realizado por la estudiante Alessandra Cruz Díaz y el estudiante Miguel Moroni Aquino, así como Ana Elizabeth García Salinas, ganó el primer lugar en investigación en este congreso. Además, los estudiantes de la Escuela de Odontología se hicieron acreedores al tercer lugar en el concurso de casos clínicos en modalidad oral, con el trabajo titulado Rhabdomyosarcoma sarcoma del adulto en mucosa oral, el cual presentó la alumna Alessandra Cruz Díaz. Y la verdad, se llevaron un premio más, el tercer lugar en el concurso de casos clínicos en modalidad cartel, con el trabajo titulado Fibroma odontogénico periférico a propósito de un caso clínico, el cual fue presentado por la alumna Frida Itzayana Ríos Jarquín. El asesor fue el maestro en salud pública Gerardo Mesa García, profesor investigador de la Escuela de Odontología. Y aún hay más, dijeran hace años. Precisamente tenemos que justo antier, como bien refería el maestro Hermenegildo Velázquez Ayala, se realizó la Expo Ciencias Oaxaca 2022. Se presentaron en la región de Valles Centrales 48 proyectos. Agradecemos a las escuelas que participaron en esta Expo Ciencias, Nutrición, muchísimas gracias, al Bachillerato URCE, muchísimas gracias, a la Escuela de Enfermería y a la Escuela de Odontología. En total, la Universidad Regional del Sureste presentó 15 proyectos. Y de esos proyectos nos complace, como bien dice, nos llena de gusto el compartirles que el primer lugar de la categoría medio superior se la llevó nuestra Escuela de Bachillerato URCE, con el proyecto Shabú, gel de ducha saponaria a base de una semilla de pipé. Las alumnas fueron Ami Maireni Ramírez Sánchez y Daniela Orozco García. Su asesora, la maestra Mayra Vargas López. Estas alumnas obtuvieron su acreditación y van a participar próximamente en la Expo Ciencias Nacional San Luis Potosí del 6 al 9 de diciembre. Próximamente estarán participando en la Expo Ciencias Nacional. Y la Escuela de Enfermería y Obstetricia obtuvo el tercer lugar en la categoría de licenciatura con el proyecto denominado Intervención de Enfermería en Rehabilitación Pulmonar del paciente con secuelas respiratorias post-COVID-19. Este trabajo lo desarrollaron las estudiantes Zaide Cristela Vázquez Rodríguez y Luz Verónica Gutiérrez Vázquez de la Escuela de Enfermería y Obstetricia, bajo la asesoría de la maestra María Elena Xochitl Chávez Arabia. Igualmente, obtuvieron su acreditación y estarán participando en la Expo Ciencias de San Luis Potosí, que se llevará a cabo en diciembre del 2022. Y tenemos todavía algo más. La Facultad de Medicina y Cirugía va a participar con una acreditación que obtuvo al ser ganadora de la Expo Ciencias Oaxaca 2021 con el proyecto de desgarros perineales, ¿sí?, para suturas en la Expo Ciencias Cientec 2022 que se va a realizar en
Lima, Perú, bajo la asesoría de la doctora Alba Citlali González y los alumnos Clara Camiro y el alumno José Carlos Vázquez. Para nosotros, todos estos logros son de gran satisfacción para nosotros, la familia URCE, por lo cual les pido, les brindemos un fuerte aplauso a todos aquellos que han obtenido grandes resultados en cada uno de estos diferentes eventos. Nuestro reconocimiento a los estudiantes, a los directivos por el apoyo y a los asesores por el tiempo y dedicación para nuestros estudiantes en estas actividades. Muchas gracias. Continuemos entonces con nuestro programa. A continuación tenemos la declaratoria inaugural del quinto Congreso Estudiantil de Investigación por la Directora General de Asuntos Académicos, la maestra en Administración Educativa, Margarita Ricardes Smith. Con tan buenas noticias, creo que vamos a iniciar esta mañana, ¿verdad? Pues bien, que este quinto Congreso Estudiantil de Investigación, fortalecido con las ponencias de expertos, nos permita analizar y discutir los trabajos de investigación que presentarán nuestros estudiantes desde diferentes ópticas y disciplinas para repensar y recrear la investigación de manera integral e interdisciplinaria. Justamente hace 2 días platicábamos con el doctor Hermenegildo y decíamos, los grandes proyectos, los grandes avances en diferentes áreas, los grandes cambios de estructura, pues no nacen al interior de un laboratorio, al interior de un congreso grande, ya formal y profesional. Nacen de eventos como los realizados por Expociencias, por congresos estudiantiles como estos, donde se busca sembrar esa semilla de la curiosidad para resolver alguna problemática, porque finalmente la investigación es eso, hacer mejor lo que ya se tiene, investigar, criticar, cuestionar alguna situación actual, todo siempre en beneficio de una mejor sociedad. Todos sabemos que si queremos comprometernos con el desarrollo de la sociedad, un elemento clave es integrar el quehacer investigativo en el currículum de los diferentes programas, produciendo conocimiento científico válido y socialmente pertinente. Tengo la certeza de que estos 2 días, 6 y 7 de octubre, servirán para seguir construyendo el pensamiento crítico y una reflexión colectiva que nos enriquezca para continuar profundizando en los diversos temas de investigación presentados. A nombre de la Universidad Regional del Sureste y en representación de nuestro señor rector, maestro Miguel Ángel Hernández Mendoza, siendo las 9:56 de la mañana, nos ponemos de pie, por favor. Siendo las 9:56 de la mañana del día 6 de octubre, declaro formalmente inaugurado el quinto Congreso Estudiantil de Investigación 2022. Muchísimas gracias y mucho éxito a todos. Nuestros asistentes les pido por favor que se incorporen otra vez a sus lugares. Por favor, siéntense un momento más, por favor.
buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a este quinto Congreso Estudiantil de Investigación y a estas jornadas académicas del Congreso Estudiantil de Investigación. Para dar inicio a las jornadas académicas de este quinto Congreso Estudiantil de Investigación, tenemos un invitado de lujo. Tenemos al doctor en Salud Pública, Eric Azamar Cruz, con la ponencia Impacto de la investigación ante la pandemia de COVID-19, para lo cual me voy a permitir comentarles brevemente la reseña del doctor Eric Azamar Cruz. El doctor en Salud Pública, Eric Azamar Cruz, es asesor de la Jefatura de los Servicios de Salud de Oaxaca. Ha sido director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca, profesor de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Regional del Sureste, profesor de la Maestría en Salud Pública y Gerencia de los Servicios de Salud de la Universidad Regional del Sureste. Es doctor en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, maestro en Investigación Educativa por la Normal Superior de Tamaulipas, maestro en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, médico cirujano egresado de la Universidad Regional del Sureste. Tiene como líneas de investigación, planeación, enseñanza e investigación en áreas de epidemiología, bioestadística, administración y políticas públicas. Y actualmente es asesor de la Jefatura de los Servicios de Salud de Oaxaca. Les pido, por favor, que le brinden un fuerte aplauso para recibir al doctor en Salud Pública, Eric Azamar Cruz. Muy buenos días a todos. Creo que me voy a ir más para abajo por el tema de la pantalla. Es para mí un gran gusto, un placer poder estar aquí en casa, como siempre le digo yo a los colegas. Yo mencionaba, Pati, que soy egresado de esta universidad, ver una gran cantidad de caras de conocidos, de colegas, Gerardo, por allá varios compañeros, y poder compartir este foro en relación a quinta edición del Congreso Estudiantil. Como se mencionó en el acto inaugural, existe una alta necesidad de fomentar en todos los niveles educativos y en todas las áreas del conocimiento los procesos de investigación. Siempre creemos o tenemos la idea que la investigación le corresponde únicamente hacerla a los que se dedican a esto, a los grandes institutos, a las grandes escuelas. Sin embargo, ha quedado claro con la participación de la comunidad estudiantil de nuestra universidad que podemos empezar a hacer investigación desde nuestra formación. Y es de reconocerse este esfuerzo que hace la universidad a través de todas sus escuelas y facultades para fomentar y apuntalar el proceso de investigación en los estudiantes. Es para mí un placer representar en este foro a la maestra Virginia Sánchez Ríos, secretaria de Salud y directora general de los Servicios de Salud de Oaxaca, que, como seguramente es de dominio público, precisamente el día de hoy, en estos momentos, se está iniciando el proceso de entrega-recepción de la administración pública estatal con base a los lineamientos que emite el propio gobierno del Estado. Sin embargo, soy portavoz de su saludo
a todos los estudiantes, asimismo el reconocimiento por esta jornada que, dicho sea de paso, se visualiza será exitosa y que permitirá compartir distintos elementos de la investigación aplicada a la investigación operativa, que al final del día esta se ve reflejada en la población hacia la cual va dirigido nuestro quehacer cotidiano desde nuestras diversas formaciones. Agradezco la invitación a la maestra Margarita, la maestra Patti y a todo el equipo de la Universidad Regional del Sureste. Pues sin más, se me ha conferido el honor de poder comentar con ustedes, hablando precisamente de investigación operativa, investigación práctica, cuál ha sido el impacto o partiendo desde su inicio, la necesidad de contar con investigación relacionada con este evento pandémico conocido por todos. Creo que me voy a quitar el cubrebocas nada más para que se escuche un poquito mejor. Se ha comentado de que incluso muchas actividades académicas en los últimos años se han visto diferidas precisamente por esta contingencia de carácter mundial derivada de este nuevo virus, ¿no? Si bien es cierto, no es la primera gran pandemia a la que nos enfrentamos, sí es una de las más importantes del siglo XXI y que sin duda pues tiene la virtud de que es precisamente a nosotros los que nos ha tocado estar al frente de esta situación para poder buscar los mecanismos en términos globales de favorecer el menor impacto negativo hacia la población general. Como también es conocido para todos, veo que hay estudiantes de diversas áreas, medicina, enfermería, derecho, etcétera. Es conocido por todos que esta pandemia pues se declaró a principios del año 2020 y en muy poco tiempo, en una temporalidad muy corta, se consideró como una de las grandes amenazas para la humanidad, desencadenando en este sentido pues la crisis sanitaria más importante de este siglo. Y precisamente esta condición patológica en el ámbito de la investigación ha obligado a todos los países, a todas las entidades, a todas las áreas del conocimiento a tener un esfuerzo adicional que nos permita poder caracterizar el evento en salud, que nos permita saber cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo y cómo minimizar el impacto en salud. Debemos de tener claro que desde nuestra formación, y siempre lo reitero con los estudiantes de medicina, con los estudiantes de posgrado, nosotros somos investigadores. ¿Sí? Decía yo hace un momento, de pronto pensamos que la investigación nada más se hace en los grandes institutos. Desde que nosotros nos paramos ante un paciente, estamos haciendo investigación, ¿no? Quiero conocer qué le pasa, veo cómo entra, cómo camina, cuál es su faz, y empiezo a investigar, a preguntar, con el fin de poder, utilizando todas las herramientas disponibles, llegar a hacer un diagnóstico y emitir un tratamiento lo más pronto posible y lo más eficaz y puntual. Y al final del día ese es un tipo de investigación clínica. La investigación tiene múltiples aristas, tiene múltiples áreas de aplicación, y justamente de lo que vengo a comentarles hoy en este pequeño espacio es los efectos positivos que tiene la investigación operativa, la investigación práctica, el análisis de datos que nosotros hacemos incluso desde el aula con los estudiantes, de lo que hacemos en nuestro quehacer cotidiano. Al inicio de la pandemia, el conocimiento de este virus era pues nulo, ¿no? Y cuando
en nuestro país se notifica la presencia de los primeros casos, la única evidencia que teníamos disponible del comportamiento de dicho padecimiento, pues era la evidencia que habían generado los países que habían iniciado con antelación con casos relacionados a este nuevo virus. Y esta investigación tuvo que ir evolucionando a pasos agigantados con la gran bondad de hoy en día de echar mano de todos los avances de la ciencia y tecnología que tenemos disponibles para poder actualizar día a día tanto el agente causal como los mecanismos de transmisión, como los medios de diagnóstico y tratamiento. Me dan la siguiente, por favor. Entonces, esta enfermedad lo que determinó para el mundo, para nuestro país, para nuestra relación con todos los países latinoamericanos, fue la necesidad de que uniéramos fuerzas, todas las áreas del conocimiento, todos los perfiles y todas las vertientes relacionadas con el COVID para combatir este fenómeno. Y esto invariablemente tuvo que conformar una plataforma temática interdisciplinar para poder otorgar respuestas y soluciones a todos los aspectos que rodean a la pandemia. ¿Y por qué digo de esta generalidad, de esta globalidad? Si bien es cierto, el tema más importante es caracterizar al fenómeno, diagnosticarlo, tratarlo, minimizar los impactos en el estado de salud y sobre todo disminuir la letalidad, es decir, las muertes relacionadas a dicho fenómeno, el padecimiento no solo afecta a la parte individual, familiar y comunitaria en términos de salud. Esta enfermedad ha representado afectaciones en nuestro medio ambiente, en nuestras relaciones sociales, en nuestro aspecto cultural, en el aspecto económico, en el aspecto legal y evidentemente desde la esfera de la salud en todas las vertientes posibles. No es solo la participación del área médica y de enfermería los involucrados en el proceso de la atención del paciente con COVID. Es la participación de trabajo social, de nutrición, de psicología, de los administrativos, de los elementos farmacéuticos para el manejo, de todos los niveles de atención, desde el contacto con el primer paciente en la comunidad hasta las terapias más sofisticadas en los grandes hospitales. Entonces, este fenómeno en salud incluye y representa la necesidad de hacer investigación innovadora, investigación con base a la experiencia que ya tenían otros países para poder atender a nuestra población. Si bien es cierto, decía yo hace un momento que ya sabíamos cuál era el comportamiento clínico en otros países, pero sabíamos cuál es la respuesta de la población mexicana ante este nuevo fenómeno, sabíamos cuál es la respuesta de nuestra población oaxaqueña, ¿sí? Con todas estas características individuales de carga genética, de tipo de alimentación y todos los propios elementos que nos caracterizan como Estado. Entonces, esto representa el reto mayúsculo para la atención de la COVID-19. Me dan la que sigue, por favor. Entonces, echando mano de lo que tenemos disponible, ¿sí? Se hacía necesario, con base a la información disponible, poder determinar cuáles eran los principales mecanismos de prevención. Ustedes recordarán que al inicio de la pandemia pues empezó a manejar el uso del cubrebocas, el aislamiento social, el uso de gel antibacterial. Retomamos esta práctica por demás que ha demostrado ser efectiva en múltiples padecimientos como el lavado de manos, pero es evidente que esta información pues no surgió de la manga de algún tomador de decisiones o no fue una ocurrencia de alguien, ¿no? Fue el resultado de la investigación lo que determina cuáles son las principales prácticas, ¿sí? Para contener la transmisión y favorecer la prevención de la enfermedad.
Asimismo, la propia enfermedad fue teniendo matices clínicos a través del tiempo, insisto, justamente derivado de nuestra propia capacidad de respuesta como mexicanos, como oaxaqueños, y la capacidad individual de respuesta incluso a los mismos tratamientos, ¿no? Tratamientos que habían sido efectivos para otras poblaciones, de pronto no estaban teniendo el resultado esperado en nuestra comunidad, o no teníamos acceso a esos medicamentos y teníamos nosotros que proponer nuestras propias alternativas. Aunada a esto, ¿sí?, a nuestra propia carga de la enfermedad que traemos, ¿sí? Sabemos que en nuestro país nos enfrentamos en esta pandemia a una población con altos índices de obesidad como un factor de riesgo importante para incrementar la morbilidad y la mortalidad, altos niveles de hipertensión arterial, diabetes mellitus, desnutrición, cargas de la enfermedad relacionadas a padecimientos crónicos, cáncer, desnutrición en mujeres, en grupos vulnerables, adultos mayores, población infantil, etcétera. Y además, relacionado a esto, pues el impacto social que representa una enfermedad de esta magnitud en nuestro estado. Nosotros como oaxaqueños, como Oaxaca, sabemos que tenemos un estado muy rico, muy diverso en todos los sentidos, ¿no?, con una alta gastronomía y condiciones geográficas complejas, pero también que esto de pronto representó un riesgo para enfermar y complicarse. Entonces, derivado también de esta diversidad, ¿cómo hacíamos nosotros para que la población más alejada tuviera acceso a la información? También el área de la comunicación representa retos en términos de la investigación. Entonces, todas estas aristas, todas estas posibilidades, pues tuvieron que sumar los esfuerzos para poder determinar acciones a corto, mediano y largo plazo, y que siguen hoy vigentes y que continúan hoy investigándose para poder atender a la sociedad y conformar un sistema de salud integrador, incluyente, con incluso la práctica privada, la práctica social, para poder mitigar el impacto de esta enfermedad. ¿Me dan la que sigue, por favor? Y fíjense, los fenómenos de salud, como en este caso COVID, y no es específico de este padecimiento, creo que esta tendría que ser la visión del análisis de cualquier evento en salud, deben de tener una mirada o una visión 360 para su atención. ¿Y a qué nos referimos con esta mirada 360? Y que de alguna manera cada uno de estos elementos han tenido distintos tipos y niveles de análisis para la contención del evento. Fíjense, empezamos primero pues, por conocer quién es el agente causal. Una gran ventaja que tuvimos en este fenómeno pandémico fue que de manera muy corta de tiempo, de manera muy inmediata, se pudo caracterizar al agente causal original. Digo, evidentemente hoy en día con todas sus variedades y todas sus mutaciones que ha sufrido el virus, pero sabemos contra quién nos enfrentamos. Y esto determina pues el origen del evento, ¿sí?, en relación a las características, cuáles son sus reservorios, cuáles son sus mecanismos de transmisión, cuáles son el impacto molecular, el impacto tisular, el impacto en el organismo en general, que representan el riesgo de enfermar y de morir. De la mano con esto, bueno, ya sabemos contra quién nos estábamos enfrentando. Ahora, ¿cómo nos estamos enfermando? ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? ¿Sí? Y cuáles son, por consecuencia lógica, los mejores elementos preventivos o las mejores prácticas para protegernos a todos los que estábamos en contacto con el agente causal, con alto énfasis a la población de primer contacto con los enfermos, que eran obviamente los propios familiares de los mismos, pero también a los prestadores de servicios de salud,
que se denominaron prestadores de primera línea. La investigación relacionada a este fenómeno dio pauta a, si ustedes recuerdan, al inicio todo trabajador de la salud que estaba en contacto con un paciente con esta enfermedad utilizaba traje Tyvek y utilizábamos mascarillas especiales y con filtros y doble guante, etcétera. ¿Por qué? Insisto, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando y la evidencia de estas prácticas fue determinando poco a poco cuáles son los elementos que sí nos protegen y los elementos que no nos protegen tanto o que incluso podrían llegar a ser un riesgo para la salud de los prestadores de servicios. Ya empezamos a conocer cómo protegernos. Ahora viene el saber el nivel de gravedad que representa el padecimiento, ¿no? El nivel de gravedad de la enfermedad. ¿Cuáles eran aquellos factores que estaban determinando que X individuo falleciera versus Y que no falleciera? Y que de pronto decíamos, pero este paciente es un paciente obeso, es un paciente de 70 años y no murió, y un paciente joven sí murió. ¿Qué tiene este paciente que no tiene el otro que lo hizo capaz de resistir ante la presencia de la enfermedad? Esto pues lleva a las diversas aristas de la medicina a caracterizar la capacidad de respuesta inmune, a caracterizar las comorbilidades relacionadas con el evento, ¿sí? A caracterizar los riesgos para la salud en estos extremos de la vida que comentaba yo en su momento, en población pediátrica, mujeres embarazadas, y poder definir entonces cuál era la población con mayor vulnerabilidad y que de pronto pues es la que teníamos que proteger con mayor énfasis, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros que tuvimos que resguardar en casa? A nuestros adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿no? Por los riesgos que representaban, y que poco a poco también hemos ido conociendo cuáles son los factores que se relacionan. Echando mano también de las diversas herramientas tecnológicas, pues un elemento clave era conocer si estábamos enfermos o no. ¿Cuáles fueron los elementos tecnológicos que echamos mano para favorecer el diagnóstico? Al inicio de la pandemia, la única forma de poder confirmar un diagnóstico era a través de pruebas de PCR, y teníamos que ir al laboratorio estatal y no teníamos el resultado sino hasta 3 días después, ¿no? Y estabas en tu casa encerrado con toda la sintomatología esperando que te dijeran si eras positivo o no. Posteriormente, los tiempos se fueron acortando, fuimos teniendo pruebas de diagnóstico rápido a través de la punción en el dedo, ¿no? Que determinaban, bueno, sí, qué tan efectivas son, qué tan eficaces son para detectar la enfermedad. Estuvimos estudiando la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivo positivo de dichas pruebas, hasta llegar al día de hoy a tener pruebas que en 15 a 20 minutos te pueden dar un resultado con un alto nivel de sensibilidad y especificidad. ¿En qué radica la importancia de la detección oportuna? Pues primero, poder otorgar el tratamiento lo más pronto posible. Segundo, poder aislar y generar medidas de protección en ese paciente para evitar el incremento de contagios y que pudiésemos incluso contener los mecanismos de transmisión. Ya supimos cómo se detecta. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos para tratar a dichos pacientes? ¿No? Y seguramente en redes vieron una gran cantidad de medicamentos y que antivirales, retrovirales, y que si le dábamos preventivo ibuprofeno se iban a mejorar, y que si les agregábamos gotitas de ADC se iban a mejorar, y que si le incrementábamos los medicamentos para pacientes crónicos degenerativos con enfermedades reumáticas tenían menor riesgo de tener complicaciones. Entonces, todo esto se tuvo que ir caracterizando paciente por paciente, caso por caso, para poder conocer cuáles eran los mecanismos de tratamiento y llegar al esquema básico que tenemos hoy del manejo de paciente COVID a nivel domiciliario y evidentemente con toda su complejidad similar a nivel hospitalario. En el paciente hospitalizado de menor gravedad, es decir, que no requería un soporte ventilatorio a través de una intubación, o del paciente intubado.
a estas fechas del año, de hace 2 años, en el año 2020, todavía pensábamos que todo paciente intubado era igual a una defunción, ¿no? Era prácticamente la crónica esperada ante esos pacientes. Entonces, todo esto implicó realizar ensayos clínicos farmacéuticos, ensayos clínicos de tratamientos de diversas categorías para poder generar las mejores alternativas terapéuticas para el paciente, tanto ambulatorio como hospitalizado. Asimismo, uno de los elementos clave en el manejo de la pandemia en todo el mundo y que todos los países y las grandes empresas se abocaron directamente a esto, pues fue a el desarrollo de un elemento protector masivo, ¿sí? Es decir, poder generar una vacuna eficaz y eficiente para el padecimiento. Una de las grandes estrategias internacionales de mayor impacto en salud pública ha sido los programas de vacunación. Y México hemos sido pioneros y hemos demostrado que esta estrategia puede contener una gran cantidad de padecimientos y tenemos muchos erradicados, otros en vías de eliminación y erradicación, ¿no? Entonces, una alternativa era esa. Entonces, todos los países empiezan a hacer una búsqueda de la mejor vacuna, ¿no? Hasta poder llegar un año después, también en tiempos totalmente acortados, ¿no? Pero sin menoscabo de los procesos de investigación clínica en su fase 1, fase 2, fase 3, como lo marca la normativa. Digo, la premura de poder contar con los elementos no tenían por qué minimizar los procesos protocolarios específicos. Y en prácticamente un año pudimos empezar con los procesos de vacunación a nivel mundial. Y hoy por hoy el escenario es muy distinto al de hace 2 años, ¿cierto? Hoy por hoy, digo, si no, no estaríamos precisamente sentados aquí. Sabemos que utilizando nuestras medidas preventivas, muchos de nosotros, o la gran mayoría de nosotros seguramente ya tenemos por lo menos una dosis de vacunación. Sabemos que existen elementos protectores para hacer frente a la pandemia, pero hoy nos queda una gran escuela y también un gran número de interrogantes en pro de la pandemia todavía. La pandemia de entrada no ha terminado, digo, esto es una realidad, ¿cierto? ¿Cuáles son los impactos de la pandemia en diversas aristas de nuestra práctica cotidiana? ¿Cuál fue el impacto familiar de aquellas personas que tuvieron un fallecimiento en esa casa? ¿Cuál fue el impacto educativo de todos los que tuvimos que trabajar a distancia para poder continuar con los programas académicos? ¿Cuál fue el impacto en el sistema de salud al tener que reubicar recursos económicos para atender un fenómeno y dejar de atender otros, ¿no? Hubo incremento en el número de complicaciones en las mujeres embarazadas, los pacientes crónicos dejaron de acudir a su atención médica por miedo de enfermarse, dejaron de tomar medicamentos, mucha gente dejó de hacer ejercicio, ¿no? Como mecanismo para evitar el contacto con otra gente. Entonces, ¿cuál es el impacto científico, social, cultural, financiero, político que tiene este fenómeno en salud? Y acá tenemos una vertiente importantísima de posibilidades, ¿no? Desde el punto de vista médico, lo he mencionado ampliamente. Desde el punto de vista de enfermería, ¿cuáles son los impactos del manejo del paciente post-COVID, ¿no? Pacientes con comorbilidades. En nutrición, ¿cuáles son los mejores elementos, las mejores prácticas para tratar, para administrar una dieta adecuada al paciente antes, durante y post COVID? En la parte legal, ¿cuáles son todos los elementos legales relacionados al acceso a la atención médica, el acceso a las vacunas? Vimos una gran cantidad de personas que metieron demandas para vacunar a sus hijos o población que no era prioritaria al inicio de este proceso, ¿no? Odontología, ¿cuáles fueron los impactos del COVID en el estado de salud bucal de la población? Digo, la gente ya no fue una prioridad irte a hacer tu limpieza bucal, que de por sí no la hacemos semestral, los odontólogos tendrán mayor claridad en esto,
En 2 años a lo mejor no hemos acudido a hacer una revisión bucal. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Cuál es el impacto en el diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, por mencionar algunos? Muchos de nosotros seguramente lo vivimos, estuvimos en casa y subimos de peso. ¿Cuál es el impacto en los índices de obesidad a nivel población y cuáles van a ser los efectos a corto, mediano y largo plazo que tienen estos? ¿Cuál es el impacto de la vacunación? Todos estamos contentos que ya tuvimos acceso a una vacuna, pero ¿cuáles van a ser las repercusiones de dicha administración en el mediano y largo plazo? Entonces, todo esta visión 360 ¿sí? representa el análisis de los fenómenos de salud que deberíamos de tener de manera integral. Si me dan la que sigue, por favor. Quise presentar esta parte y en lo sucesivo voy a mencionar algunos elementos que, si bien es cierto, no incluye todo el bagaje de información y de análisis que hicimos en el Estado para poder determinar la política pública y tomar decisiones de qué íbamos a hacer en el Estado, sí han servido como elementos clave, y la verdad es de que traté de acotarlo también por los tiempos. Esta es la línea de tiempo que siguió el padecimiento para nosotros desde el punto de vista de salud pública, y los estudiantes de las ciencias de la salud lo tendrán claro. Es muy importante caracterizar al fenómeno de salud en sus 3 variables epidemiológicas: tiempo, lugar y persona. Esta es precisamente la línea de tiempo. Se tuvo que caracterizar las variables de la persona, quiénes eran los más afectados, quiénes eran los que más se morían, cuáles eran los riesgos y dónde estaban ubicados. Y es un poco de lo que voy a hablar enseguida, ¿no? A finales del 2019, recordarán, empezó esta alerta, ¿no? A nivel internacional, y toda esta línea de tiempo hasta que a nivel los organismos internacionales tomadores de decisiones de la salud pública internacional definieron que estábamos parados ante una pandemia. Por ahí de febrero, ¿no? del año 2020 tuvimos los primeros casos a nivel nacional, y nosotros prácticamente en marzo tuvimos el primer caso a nivel estatal. Nosotros como entidad federativa tenemos un rezago de 3 semanas en el comportamiento del fenómeno comparado con la estadística nacional. Pero también es muy importante recalcar todo este tipo de eventos sociales, ¿no? Ante que no creíamos mucha gente en la pandemia, que seguíamos teniendo reuniones masivas, que seguíamos teniendo eventos políticos, sociales, culturales, y que representaban incluso el cierre de negocios, ¿no? ¿Cuál es el impacto en los empresarios de este fenómeno? ¿Sí? Si me dan la que sigue, por favor. Y fíjense, este es el comportamiento de la pandemia en nuestro estado. ¿Sí? Hablamos únicamente de Oaxaca. Desde el inicio, ¿sí? Por ahí de la semana epidemiológica 14, les decía yo que en el mes de marzo tuvimos el primer caso, ¿sí? La línea azul representa el número de casos que cumplían con definición operacional, es decir, los sospechosos, hospitalizados. La línea amarilla representa el número de pacientes hospitalizados con resultado de prueba positivo, y la línea roja representaba el número de defunciones. ¿Sí? Si bien es cierto, al inicio de la pandemia tuvimos una alta letalidad por múltiples factores que se fueron estudiando: retraso en la atención, la gente no quería acudir porque lo iban a intubar, ¿sí? Y por ahí de este gran pico que nosotros vemos a mediados, en julio del 2020, ¿sí? Pues la saturación de las unidades médicas, un fenómeno que se vio en todo el mundo, ¿no? Y que tampoco fue tan dramático para Oaxaca, pero que sí tuvimos saturación de hospitales. Y si ustedes hemos escuchado de lo que ha sucedido con la pandemia, hablamos de la primera ola, la segunda ola, la quinta ola. El reflejo para nuestro estado está claramente en esas olas. Esta primera ola, que fue la que nos obligó a prepararnos como entidad; la segunda ola, que fue la más importante para el estado y que fue la fase crítica de toda esta condición pandémica, que fue al inicio del año 2021. Pueden ver que es el pico más alto del número de casos. Nuestra tercera ola por ahí del otoño del año pasado,
nuestra cuarta ola, ¿sí? Que fue al inicio del 2022, y lo que está enmarcado en rojo, que ha sido la famosa quinta ola, que es justamente lo que este corte está hasta el día de ayer, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos esto con el conocimiento de los métodos diagnósticos, el conocimiento del tratamiento, la aplicación de vacunas, es evidente que las olas van a seguir habiendo, ¿no? Lo tenemos con influenza. Influenza tuvimos más de 20 olas. No fue tan dramático el fenómeno, pero sí tuvimos este comportamiento. Vean la que sigue, por favor. Para nuestro estado, entonces, toda esta información que tuvimos que ir armándola, ¿sí? Armándola de la nada, pues nos tuvo que generar una serie de estrategias. La investigación operativa que hacemos en el estado, y que muchos de ustedes con estudiantes tanto de medicina como de posgrado hemos tratado de impulsar esta parte, pues nos llevó a tomar decisiones para los procesos de atención médica. Si nosotros hacíamos la proyección de cuántos casos esperados podríamos visualizar, cuál era la necesidad de camas, de médicos, de enfermeras, de salas de terapia, de ventiladores, de medicamentos, insumos para la atención médica, ¿sí? Cuál era la necesidad de contar con una reserva estratégica de insumos hospitalarios, de medicamentos, ¿sí? Para poder atender y minimizar el impacto de la pandemia en nuestro estado. La que sigue, por favor. Entonces, esto nos llevó a crear una ampliación y una adecuación de los hospitales para poder contar con espacios aptos para la atención, la capacitación del personal médico y de enfermería para la atención del paciente con COVID, y evidentemente con sus propios cuidados para su protección, ¿sí? ¿Cuál era el escenario al inicio de la pandemia? ¿Cuál fue el escenario de camas y hospitales programados para una saturación? Y ¿cuándo íbamos a hablar que estábamos ante un colapso del sistema? Entonces, estos picos, estas olas van de la mano totalmente con el comportamiento epidemiológico de la gráfica anterior, hasta poder llegar hoy en día a este retorno de nuestra nueva cotidianeidad. La que sigue, por favor. Fíjense, hace rato hablaba yo de la necesidad de caracterizar los fenómenos en tiempo, lugar y persona. Aquí, en esta gráfica, podemos visualizar el análisis que tuvimos que hacer en relación al comportamiento de la enfermedad, pero en relación a los principales eventos que aquejan a la población oaxaqueña. Y a diferencia de lo que sucedía a nivel nacional, en el cual veíamos que los pacientes más graves eran los pacientes hipertensos, para la población oaxaqueña fue el paciente obeso el de mayor riesgo. Esto implicaba tomar decisiones para nuestro estado, ¿sí? Que es la línea amarilla, ¿no? Representa el mayor nivel de morbilidad. La que sigue, por favor. Lo mismo sucedía al hacer el análisis de la mortalidad. Bueno, ¿quiénes son los que se están muriendo? ¿A quiénes son los que tengo que detectar y atender con mayor premura? O a través de un análisis estadístico pudimos detectar, pues, que los pacientes con obesidad, ¿sí?, representaban el mayor riesgo de morir, seguido del paciente con diabetes, posteriormente el paciente con síndrome metabólico. Entonces, el ser obeso representaba hasta el 40% de riesgo de morir, ¿sí? Esto pues nos ponía en una dinámica muy compleja para la toma de decisiones. La que sigue, por favor. Ahora bien, ¿cuál era en nuestro estado? ¿Cuál fue la afectación en relación al dato positivo de prueba COVID según su ocupación? Es decir, ¿quién eran la población más afectada desde su actividad cotidiana? Y pudimos observar que los empleados, ¿sí?, en general, ¿sí?, de todas las áreas donde había conglomeración de trabajadores eran las poblaciones de mayor riesgo, incluso al inicio por arriba de los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque al inicio no cerramos restaurantes, no cerramos locales, no cerramos antros, etcétera, ¿no? Posteriormente, la población en el hogar, ¿sí? Nosotros decíamos, es que los abuelitos no salieron, no, pero los hijos, los nietos y todos sí están saliendo y nos están incrementando el número de casos a nivel domiciliario. Después, los estudiantes, no fue gratuita la decisión de
tener que cerrar la actividad de las escuelas, de las universidades. Sí, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hacemos el análisis y la investigación operativa de los datos diarios, nos permite ir tomando decisiones, y ese es justamente el resultado positivo que tiene la investigación en la parte cotidiana. La que sigue, por favor. La letalidad según la ocupación económica, ¿quiénes eran los que más se morían? ¿Sí? Y pudimos observar que, amén de lo que se pensaba que era el trabajador de la salud el que fallecía más, fueron los empleados los que tuvieron un mayor número de mortalidad. La que sigue, por favor. ¿Le das otra? Sí. Ahora bien, ¿cuáles eran los signos de alarma? Nosotros cuando iniciamos con la pandemia se nos dijo, todo paciente que tenga fiebre y dificultad respiratoria va a ser COVID. Y resulta, ¿sí?, que el comportamiento para nuestro estado demostró que, si bien es cierto, la dificultad respiratoria fue el signo de mayor presentación, tuvimos mayor número de casos con cianosis comparado con lo que presentaba el comportamiento nacional. Entonces teníamos que buscar y notificar al personal de la salud que los signos de alarma para la población oaxaqueña eran dificultad respiratoria, cianosis y polipnea. ¿Sí? Hoy en día el comportamiento es distinto, ya no tenemos esta sintomatología y prácticamente es el paciente con fiebre y con ataque al estado general los principales signos. La que sigue, por favor. ¿Le das otro? ¿Le das otro? Oh, no sé qué pasó acá. Bueno, aquí lo que traía en estas dos diapositivas anteriores era uno, hablaba yo de la caracterización a nivel local, y vienen los mapeos de los buffer epidemiológicos para definir por estado cuáles son los municipios de mayor riesgo. En la propia capital, cuáles son las colonias donde teníamos mayor circulación del agente causal, y es decir, el mayor riesgo de enfermar. Y el anterior, desconozco por qué no se ve, era muy interesante porque lo que determina esas gráficas a través de un modelo matemático era cuál era el riesgo de enfermar entre el primero y 10º día de contacto asociado a los distintos factores de riesgo de comorbilidad. Entonces, fíjense, ¿qué quiero decir con esto? Si se dan cuenta, en realidad esto que estoy presentando como parte muy acotada de todo el análisis estatal no tiene mayor nivel de complejidad, ¿sí? Es investigación operativa en la práctica cotidiana de los pacientes con los que tenemos contacto. Pero el uso de la información es importantísima para la toma de decisión, porque incluso pudimos caracterizar las necesidades de atención no solo para Oaxaca, sino por cada una de las regiones con el conocimiento de los propios determinantes de cada zona. Y esto pues nos lleva a poner sobre la mesa y replantearnos a todos como estudiantes. Finalmente, el día de mañana muchos de ustedes van a ser los responsables de atender la política pública estatal en salud o de sus distintas áreas de formación, y pues seguramente nos vamos a enfrentar a otros fenómenos de este tipo. Si nosotros empezamos con el análisis de la información básica de lo que sucede en mi propio entorno, podemos hacer investigación de impacto para la toma de decisiones, de impacto para la atención de fenómenos en salud. Y a manera de ir cerrando esta presentación, pues si bien es cierto, decía yo al inicio de la plática, que desafortunadamente hoy por hoy el mayor número de investigaciones de impacto se realiza en los grandes institutos. No hablamos del Instituto de Nutrición, el Instituto Nacional de Perinatología, el de Salud Pública, etcétera, y solo una mínima parte se realiza en las entidades. Lo que ustedes como estudiantes y como universidad estamos demostrando hoy con estos resultados que presentan las áreas correspondientes es que tenemos la necesidad y podemos hacer investigación con nuestros estudiantes, y que no tenemos que descubrir el hilo negro. No, la gran cantidad de padecimientos, excepto los nuevos como en este caso, todos están estudiados, todos, de una u otra forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Investigación operativa que nos permita caracterizar a nuestro escenario
Eso es lo que sí tenemos como reto importante. Si nosotros queremos tomar decisiones en la atención del paciente pediátrico con un documento o evidencia científica publicada en Dinamarca, pues es evidente que las características de los niños de Dinamarca son totalmente diferentes a las de nuestra población oaxaqueña. Tenemos que caracterizar a la población oaxaqueña. Existe una necesidad imperante de evidencia local para la toma de decisiones en todos los ámbitos del conocimiento estatal, y esto se vuelve una invitación a todos los perfiles, a todas las áreas, a todos los estudiantes a preguntarnos qué es lo que sucede en torno a los distintos fenómenos a los que nos enfrentamos y generar preguntas de investigación. Con los que he tenido la fortuna de trabajar en aula, ¿sí? Una pregunta de investigación sale de una idea loca a veces que ni por aquí nos había pasado de pronto, ¿no? También es importante reconocer que no conocemos hoy por hoy todos los efectos de este fenómeno pandémico a nivel internacional y en nuestro estado, ¿no? Sin embargo, es necesario contar con información que nos permita favorecer la resiliencia ante este fenómeno, resiliencia del sistema de salud, de la persona, de la familia, de la comunidad, y que nos permita volver a o retornar en la medida de lo posible hacia como estábamos antes, cosa que dudo que sea como estábamos antes, y realmente existe una gran cantidad de aprendizaje relacionada a este fenómeno. Ahora bien, COVID no lo es todo. Hoy en nuestro país existe una compleja agenda de salud pública y Oaxaca no es la excepción, ¿no? Estamos enfrentándonos hacia el primer mundo, ¿no? Y hoy en día tenemos como efectos positivos de la salud pública de los últimos 50, 70 años, población que vivimos más, ¿no? Nuestra esperanza de vida al nacer hoy en día es el doble de hace 70 años, ¿no? Un niño que nace el día de hoy tiene una esperanza de vivir alrededor de los 75 años, más o menos dependiendo del sexo. Hace 50 años esto era la mitad. Sí, estamos viviendo más, pero ¿en qué condiciones estamos viviendo más? Entonces esto implica que nos estamos enfrentando a enfermedades crónicas, enfermedades cardiológicas, cánceres en todas sus tipologías y ubicaciones dentro de la economía humana. Ajá. Tenemos acceso a la tecnología, sí, tenemos carros más veloces, sí, pero el golpe es más fuerte. Entonces tenemos traumatismos craneoencefálicos, tenemos eventos relacionados a la violencia, alcoholismo, drogadicción. Primer mundo, sí, pero en pleno siglo XXI estamos arrastrando enfermedades de la pobreza, seguimos teniendo niños desnutridos, seguimos teniendo infecciones respiratorias agudas, seguimos teniendo padecimientos relacionados a la pobreza. Y no conforme con eso, tenemos enfermedades emergentes como la que acabo de mencionar y reemergentes. En pleno siglo XXI tenemos un importante problema de salud pública relacionado a tuberculosis pulmonar, a lepra. Oaxaca estamos en los primeros lugares de estos padecimientos, enfermedades que conocemos, que sabemos cómo se comportan, cómo se tratan. Si bien es cierto, ya no representan un alto índice de letalidad, pero sí un fenómeno de impacto social. Cólera, hace 3 semanas tuvimos un caso positivo de cólera en pleno Valle Centrales, enfermedades transmitidas por vector, diabetes, zicas y con chagas, lo que ustedes quieran. Y Oaxaca, así como somos de hermoso y de bello y de todo lo diverso, también nos encanta tener de todo. Entonces tenemos un mapeo de todos los padecimientos y aunado a esto a todos los riesgos. Si nosotros vemos el mapa de calor de riesgo en nuestro estado, somos alto riesgo sísmico, evidentemente, alto riesgo de inundaciones, alto riesgo de huracanes, alto riesgo de tsunamis, alto riesgo de de impactos relacionados a fenómenos sociales, aunque no tenemos volcán en el estado, alto riesgo de impactos por fenómenos volcánicos, etcétera. Entonces, esto nos abre una posibilidad infinita de análisis y estudio de las enfermedades conocidas, las nuevas, las emergentes y las reemergentes. Entonces, todos podemos hacer investigación. El tema es que querramos hacer investigación, que echemos a volar nuestra imaginación, que seamos propositivos, innovadores para atender esta agenda de salud pública, y evidentemente que las instituciones públicas de salud dentro del sector
la parte privada y social y las instituciones educativas en la que estamos el día de hoy, jugamos un rol fundamental para el fomento y crecimiento de la actividad de investigación en la población. La invitación a todos es: sumémonos a estos equipos de investigación. No es tan complejo como parece, es querer, es preguntarnos, es cuestionarnos los fenómenos a los que estamos expuestos de manera cotidiana. ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué haría si? ¿Y cómo haría yo esto? Y créanme que existe una gran cantidad de colegas, investigadores de todas las escuelas, de todas las áreas, que estamos dispuestos a acompañarlos a resolver o tratar de resolver esos cuestionamientos que ustedes se hagan. Formémonos en investigación. Todos tenemos la posibilidad de mejorar nuestro entorno, nuestro medio ambiente y obviamente a nuestra propia familia y a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. No me pasé mucho de tiempo. Brindemos un fuerte aplauso al doctor en Salud Pública Eric Azamar. No sé si… Nos gustaría mucho saber si algún estudiante, algún asistente quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta al doctor Azamar con respecto a la conferencia. Creo que COVID-19 sin duda alguna es un tema que a todos de alguna manera nos impactó de diferentes escenarios. Adelante, doctor Gerardo. Empezaba usted comentando de que pues, es el cambio de gobierno, ¿no? En este cambio de gobierno, además de entregar lo que hay, me imagino que ustedes van a hacer algunas recomendaciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes harían con respecto a, pues no sé, a las posibles enfermedades, a algún nuevo posible pico? Esperemos que ya no exista, pues, pero ¿cuáles serían sus recomendaciones para esto? Sí, Gerardo, gracias. Digo, insisto, es evidente que el fenómeno no ha acabado. Vamos a tener sexta, séptima, octava, décima ola. Las recomendaciones están enfocadas a algo que sucede muy frecuentemente en los cambios de gobierno, es hacemos no nada sirve del gobierno anterior y vamos a volver a empezar y vamos a arreglar el mundo de un momento a otro. Yo creo que existen prácticas positivas en todas las aristas, y no hablo de salud, hablo en todas las áreas de la política pública estatal, de las cuales tenemos que aprender y de las cuales podemos partir y mejorar incluso. Yo creo que el punto de partida para los nuevos tomadores de decisiones de la política pública estatal está en el conocimiento de la agenda en salud pública y en echar mano de todos los actores formados en el Estado. Yo creo que hay mucha gente de valor formada para la toma de decisiones en las distintas áreas de conocimiento. Tenemos que romper el esquema que, al menos en salud, digo que es lo que conozco, los tomadores de decisiones tienen que ser políticos, tenemos que ser técnicos y este tiene que ser nuestro gran reto. Gracias, Gerardo. ¿Alguna otra pregunta o comentario para el doctor Azamar? Hola, buenas tardes, doctor. Yo quisiera saber, bueno, lo principal es qué tan mortal sigue siendo el virus para nosotros y para nuestras familias. Sí, muchas gracias. Fíjense, algo que creo que es importante recalcar y agradezco tu pregunta. Las tasas de letalidad del virus, ¿sí?, en los primeros 6 meses de su evolución eran muy altas, ¿no? Muy altas en todos los países, en todos los estados. Para México, ¿sí?, nosotros durante todo el primer año de la pandemia estuvimos entre los primeros 20 lugares en tasas de letalidad. ¿Cuál es la buena noticia en lo general?
Los primeros 4 meses de atención en nuestro estado teníamos letalidades por arriba de la media nacional. Esa fue nuestra realidad, digo, no lo puedo ocultar. Pero al día de hoy, justamente en este análisis de cierre que estamos haciendo, podemos decir que Oaxaca estamos en el lugar número 31 en tasa de letalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de los oaxaqueños que nos enfermamos, estamos hasta el penúltimo lugar en letalidad, por múltiples factores, muchos de estos relacionados a las intervenciones, a la capacidad de protección, pero también creo que hay muchos huecos en poder saber por qué en relación a nuestras características, nuestra capacidad de respuesta, incluso nuestro propio comportamiento fisiológico. El reto es mayor todavía porque hay que disminuir esa tasa de letalidad, sin embargo, creo que las intervenciones van por buen camino. Muy bien, muchísimas gracias. Si no hubiese ningún otro comentario, ninguna otra pregunta, le voy a pedir a… Ok. Hola, buen día, doctor. Mi pregunta sería, ¿usted cree que ya vamos de salida con estas olas de COVID? Un periodo aproximado, ¿cuántos meses o años puede usted decir que pues ya desaparece la enfermedad? Porque yo la verdad ya no escucho pues que haya casos, digamos, ¿no? Ya no se escucha mucho. Sí, gracias. A ver, algo que sí tenemos que tener muy claro es que COVID no va a desaparecer. COVID llegó para quedarse. Así como en el 2009 empezamos con influenza, precisamente hace unos días tenemos una nueva variante de influenza, H3N2, que puede representar un riesgo hacia la población mexicana. Entonces, punto 1, COVID no va a desaparecer, o al menos no en el corto plazo. 2, las proyecciones, ¿sí? Las proyecciones, y lo repito así, cuando hablo de proyecciones es una propuesta, un modelaje matemático que me hace un supuesto con base al comportamiento del padecimiento en el tiempo anterior. Las proyecciones representan que podemos seguir teniendo olas, pero no de los impactos que tuvieron las primeras 4. ¿Sí? Como pudieron observar en la gráfica, las olas van siendo más pequeñas cada vez. Al día de hoy, ¿seguimos teniendo casos? Sí, sí seguimos teniendo casos. ¿Cuál es la gran bondad de hoy? Que de cada 10 pacientes que dan positivo, solo 1 o menos de 1 requieren una atención hospitalaria. Totalmente diferente al primer semestre del 2020, que de cada 10 pacientes positivos, 7 requerían una atención hospitalaria. ¿Sí? Por múltiples factores relacionados a que sabemos cómo manejarnos, a que la gravedad del padecimiento no tiene las mismas características clínicas de años anteriores, a que estamos vacunados, ¿sí? A múltiples factores. Entonces, el padecimiento va a continuar. ¿Sí? Lo que tenemos nosotros que recalcar es las medidas preventivas, esto que estamos haciendo justamente, el lavado de manos, el uso del cubrebocas. No se descarta en ningún momento la posibilidad de una variante con una magnitud mayor, digo, es posible, sí es posible, ¿sí? Lo que sí es que si el comportamiento desde el punto de vista epidemiológico continúa con este modelaje, es probable que en pocos meses, a nivel de los tomadores de decisiones nacional e internacional, se pueda declarar como una endemia. Cuando hablo de una endemia significa que el padecimiento puede permanecer, pero ya no representa un riesgo mayúsculo, ¿no? Como lo es dengue, como lo es influenza y como lo son otras enfermedades. La verdad es de que hoy por hoy tenemos que seguir trabajando en COVID, pero también nos estamos enfrentando a otras cosas como viruela del mono, tenemos múltiples padecimientos que implican también su atención. Gracias. Muy bien. Si no hay ningún otro comentario, están muy participativos los muchachos. Adelante, por favor.
Con este sería el último comentario. Por factor tiempo, les pediríamos nada más que con este comentario cerráramos y con mucho gusto podemos recibir todas las dudas y preguntas para dárselas a conocer al doctor Eric Azamar. Buenos días, doctor. Me interesaría saber su opinión acerca de este cuestionamiento. Si llegara a existir otra enfermedad más o menos de las mismas características que pudiera provocar una crisis sanitaria como la que ya hubo, ¿Oaxaca está preparado tanto con los recursos de infraestructura y humanitarios de personal de salud para evitar un nuevo colapso del sistema de salud de Oaxaca? Sí, muchas gracias. Fíjense, esta pregunta es muy interesante porque seguramente pudieron ver la información en el transcurso de la pandemia y la verdad es que ningún país estaba preparado para un evento de esta magnitud. Esta es la realidad. Y hablo de los países de primer mundo. Si Oaxaca está preparado o no, fíjense, Oaxaca tenemos una de las infraestructuras en salud más amplias de todo el país. Esto derivado justamente de nuestra complejidad geográfica. El reto mayúsculo para que nosotros podamos hacer frente a otros fenómenos de esta magnitud está justamente en los que estamos acá sentados, ¿sí? En que estemos preparados, en que nos formemos, en que investiguemos, en que nos planteemos, ¿sí?, nuevas posibilidades de atención, obviamente basado en la evidencia de lo que nos ha funcionado en los últimos años, en las últimas décadas para atender los fenómenos de salud. La capacidad de respuesta de un sistema depende de manera fundamental de la calidad de los recursos humanos y de nuestro nivel de conocimiento. Obviamente esto de la mano con el acceso a la tecnología, no todos son camas sensibles, o no todo es tener un ventilador, hablando específicamente de COVID. Creo que en términos de prevención tenemos una gran tarea y ese tiene que ser nuestro reto como sector salud. La verdad es de que, insisto, no es solo COVID, tenemos una gran cantidad de eventos de salud que atender y la capacidad de respuesta está derivada también de la política pública, pues, de la Federación y hoy en día del Estado. Existen múltiples documentos y evidencias que hacen propuestas de cómo responder ante contingencias. Tenemos programas como Hospital Seguro para saber la capacidad de respuesta de los hospitales ante eventos relacionados a sismos, etcétera, por poner un ejemplo. Entonces, la verdad es de que no hay nada escrito, depende del fenómeno y de cómo se presenten los eventos. Digo, comparado con influenza, el escenario fue distinto hoy. Influenza, si ustedes recuerdan o si han leído la historia en epidemiología, fue distinta la capacidad de atención porque los primeros casos fueron en México, entonces nosotros fuimos el pivote y todos los ojos y toda la ayuda estaba acá. Para COVID fuimos la cola de la pandemia, entonces también había muchas debilidades en términos de acceso a insumos, no encontrábamos cubrebocas, no encontrábamos una serie de cosas para poder atender a la población. Entonces los sistemas tienen que prepararse y para que los sistemas estén preparados depende de todos nosotros. Gracias. Brindémosle un fuerte aplauso al doctor en Salud Pública Eric Azamar Cruz. Sin duda alguna son muy interesantes todas las aportaciones, recomendaciones en torno a la temática. Le pido por favor a la maestra en Administración Educativa, Margarita Ricardes Smith, directora general de Asuntos Académicos, que nos apoye con la entrega del reconocimiento para nuestro ponente. Muchas gracias, maestra Patti. Pues, doctor, permítanos entregarle el reconocimiento a nombre de la Universidad Regional del Sureste, que otorgue el presente reconocimiento al doctor en Salud Pública Eric Azamar Cruz por su participación como ponente en el marco del 5º Congreso Estudiantil de Investigación con el tema Impacto de la investigación ante la pandemia de COVID-19, realizado los días 6 y 7 de octubre del 2022. Formación en la libertad para servir.
Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Sabemos que su agenda está súper apretada y de verdad que agradecemos el tiempo que nos haya compartido esta experiencia. Y pues aquí en su casa, pues nos sentimos muy afortunados de tenerlo. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Muchas y gracias. éxito en esta jornada.